Gracias Vanessa, gracias John por el pase. Feliz nuevamente de estar aquí en su segmento de médico de familia, donde intentamos resolver las dudas de la comunidad acerca de las enfermedades que con mayor frecuencia aquejan a la población. Y en base a ello, el día de hoy vamos a tocar una enfermedad que es un motivo de consulta bastante frecuente en la consulta de medicina y de gastroenterología, y se trata de la gastritis aguda. Vamos a intentar además resolver las dudas que nos han llegado por interno para que de alguna forma dinámica ustedes, amigos, amigas, puedan entender de qué se trata esta enfermedad, cómo yo puedo darme cuenta que estoy padeciendo de la enfermedad y sobre todo qué hacer en caso de que tenga los síntomas que sugieran que estoy padeciendo esta enfermedad. Y nos llega la primera pregunta gracias al señor Jorge Luna, que es ¿qué es la gastritis? Bueno, la gastritis no es más que la inflamación de las paredes internas del estómago. Entonces, las paredes internas del estómago, que se llama mucosa gástrica, generan una inflamación que va a degenerar en una seria sintomatología, ¿ok? Obviamente acompañada además de un proceso de mala digestión, de un proceso de dispepsia. Entonces, para intentar enlazar un poco la primera pregunta con la segunda pregunta que nos hace la señora María Pérez, que es cuáles son los síntomas, pues vamos a empezar a describir uno por uno los síntomas que en orden empiezan a generarse de forma más frecuente, ¿no? En un principio, la gastritis puede generar la dispepsia, la famosa dispepsia, que es una mala digestión. Entonces uno come los alimentos y posterior a la ingesta del alimento se genera una inflamación que se traduce en ardor, en quemazón, en sensación de reflujo gastroesofágico que le dicen comúnmente vinagrera, que en realidad es el reflujo gastroesofágico, y además nos puede generar también una sensación de hinchazón del estómago, ¿no? Del abdomen se hincha, uno siente que no puede digerir los alimentos, ¿no? Y nos llenamos de gases, como se llama, ¿no? Y bueno, esos son acumulación de flatulencias. Entonces, esos son los síntomas iniciales de una gastritis. Además, también se asocia muchas veces con la sensación de agrura en la boca por las mañanas. ¿Ok? Uno se levanta con esa sensación y eso también es un signo de gastritis, ¿no? Claro que tiene que ver a veces con algunos otros tipos distintos de gastritis que tenemos, ¿no? Es por eso que vamos a recibir la tercera pregunta, gracias al señor Juan del Castillo, que nos pregunta qué tipos de gastritis hay. Es importante entender qué tipos de gastritis existen, porque no todos requieren el mismo tratamiento. Y el tratamiento debe ser individualizado de acuerdo al paciente, pero además también de acuerdo a la causa de la gastritis que está padeciendo el paciente, ¿no? La más común, la más frecuente es la gastritis aguda, que es una gastritis de corto tiempo, que se puede solucionar muy fácil, que tiene cura en realidad. ¿Listo? Pero también está la gastritis crónica. La gastritis crónica es una enfermedad que lamentablemente no podemos curar, podemos aliviar, podemos compensar, pero inevitablemente el paciente va a tener que reincidir con la sintomatología cada cierto tiempo y eso es lo que hace un poco complicado, tedioso la vida del paciente, porque en realidad él va a tener que vivir con una serie de restricciones dietéticas para no desencadenar los síntomas. La gastritis aguda se puede producir a veces por no comer a las horas, se puede producir por un poco de estrés, porque recuerden que el estrés puede aumentar la secreción de ácido clorhídrico dentro de las paredes del estómago y de esta manera inflamarlos. A veces también se puede producir por la ingesta de algún medicamento que termina desencadenando una inflamación del estómago, se llama gastritis medicamentosa. Pasa muy frecuentemente cuando los pacientes se automedican. Va la recomendación para todos ustedes, por favor, compartan esto también, no se automediquen porque siempre terminan generando efectos secundarios. ¿Ok? Y dentro de la gastritis crónica tenemos la famosa gastritis infecciosa por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que nosotros la consumimos con alimentos contaminados. Esta bacteria puede llegar a producir una inflamación crónica del estómago, que si no se trata a tiempo puede desencadenar una alteración en la forma de las células de las paredes del estómago, produciendo displasias, metaplasias, que al final pueden terminar produciendo lamentablemente una neoplasia. Entonces estamos hablando de que la neoplasia de estómago, es decir, el cáncer de estómago, está relacionado directamente con la inflamación crónica del estómago producida por esta bacteria que se llama Helicobacter pylori. ¿Cómo podemos evitar la ingestión de la bacteria? Obviamente teniendo mucho cuidado con la higiene de nuestras manos al momento de alimentarnos y obviamente también teniendo cuidado con los lugares donde comemos y con la desinfección óptima de los alimentos que vamos a ingerir. Entonces, en forma general, esos son los tipos de gastritis y como les decía, la gastritis aguda se puede tratar y se puede curar. La gastritis crónica lamentablemente va a vivir con nosotros y nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Se trata de tener algún tratamiento cada vez que nos descompensemos y se trata sobre todo de hacer una dieta constante y una dieta óptima para que este tipo de enfermedad no se nos descompense.
¿ok? Nos preguntan, además, esta pregunta viene desde Cerro Colorado, gracias a María Pérez. Nos dice, ¿la gastritis tiene cura? Bueno, es más o menos lo que yo les decía. La gastritis aguda sí, la podemos tratar, la podemos curar porque es una inflamación momentánea, es una inflamación de corto tiempo y con un buen tratamiento podemos hacer que la enfermedad desaparezca prácticamente. Obviamente también evitando la causa del problema, ¿no? Pero la gastritis crónica, y les vuelvo a repetir, es bastante complicada de tratar. Existen tratamientos, pero que al final no terminan curando la enfermedad, terminan compensando y aliviando momentáneamente la enfermedad. Y nos llega una última pregunta, gracias a Fabricio Rodríguez, y nos dice, ¿cuál es el tratamiento de la gastritis? Bueno, en realidad respecto a los tratamientos es algo que debemos manejar nosotros porque siempre nuestra recomendación para ustedes, amigos, amigas, es que no se automediquen, ¿no? Pero bueno, de alguna manera podemos recomendarles que si tienen un cuadro de gastritis fuerte y no tienen forma de acudir al médico, pues un jarabe como de hidróxido de aluminio, un jarabe de magaldrato siempre nos va a ser de ayuda hasta que podamos llegar. El bismutol nos puede llegar, o el subsalicilato de bismuto nos puede ayudar mientras que podemos llegar a una consulta médica, ¿no? Pero el tratamiento siempre lo tenemos que individualizar nosotros. Ahora, de forma general, recomendaciones que nos pueden ayudar dietéticamente en el tratamiento de la enfermedad, yo creo que eso sí es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué alimentos debo restringir si es que yo padezco de gastritis? De forma muy general tenemos que restringir los lácteos, es decir, la leche, el yogur, el queso, los derivados de los lácteos. Además, naturalmente, la comida chatarra, la comida copiosa en grasas, a la comida muy condimentada, las conservas, los enlatados, los jugos químicos, las gaseosas, todos los productos que contengan conservantes deben ser evitados en la dieta de un paciente con gastritis. Al igual que el café, que también no puede consumirse, eso de forma muy general. Ahora, ¿qué alimentos o qué suplementos o qué productos naturales puedo consumir yo para que me ayude con el tratamiento de mi gastritis? Bueno, la sábila es un producto que nos ayuda mucho con el tratamiento de la gastritis, ¿no? Al igual que la linaza y el chaco también. Entonces, de forma muy general, esas recomendaciones dietéticas en pro y en contra de la enfermedad creo que serían de mucha utilidad. Espero que este espacio les esté siendo de ayuda para entender mucho más acerca de este tipo de enfermedades y además ustedes también puedan compartir la información para que esta información llegue a más personas y de esta manera enfrenten mejor las patologías que nos toca vivir. Nos estaremos viendo en las siguientes tardes. Les mando un abrazo. Seguramente estaremos en contacto.